camioneta y en el año 2019 se comprobó que tuvo 264 días de ausencia. Nada ¿Recordás eso, más y verdad? nada menos. Nada más y nada menos, quien pudiera. Pero ya estamos en comunicación con la fiscal Natalia Silva, a quien por supuesto le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir información. ¿Cómo está, doctora? Muy amable, ¿eh? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ustedes y para nuestra audiencia también. Buenas tardes, doctora. Y ya como estábamos comentando con Marta, queremos tocar un poco este tema, esta causa que ayer el juez ya la elevó a juicio oral y público. Presentaste la acusación y bueno, queríamos saber también un poco cómo toma la fiscalía esta elevación también y todo lo que ya se va a presentar en su momento en el juicio oral y público. Sí, es así. El día de ayer se realizó la audiencia preliminar en relación al señor Raúl Adolfo Sánchez de Mera, quien, como dijo tu compañera, en el año 2019 se encontraba siendo empleado de la entidad nacional de Seguridad. Y en el año 2019 tenemos un número de ausencias, para no decir que prácticamente todo el año no concurrió a su lugar de trabajo, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos la acusación concretamente que atribuye al mismo es la presentación de certificados médicos de contenido falso, ¿verdad? Certificados médicos de reposo, donde el propio médico niega haber emitido esos certificados de reposo. Estos certificados médicos, doctora, no eran firmados por una sola persona, ¿verdad? O sea, habían varias personas que firmaban estos Varios certificados. profesionales. Sí, varios profesionales y concretamente la mayor cantidad de meses en donde se dio este hecho se dio concretamente en relación a un profesional médico. Mm. Y esto ocasionó un perjuicio económico para la entidad. Él inicialmente había sido beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento en la audiencia anterior, donde él se había comprometido en otra oportunidad a abonar la suma que había que objeto de perjuicio. Sin embargo, no abonó conforme se comprometió. En el día de ayer se hizo nuevamente la audiencia y volvió a plantear una propuesta de pago. Sin embargo, él, en este caso, consideré oportuno que se lee la causa juicio oral, que se Sí. debata la cuestión en juicio. Claro, ¿y de cuándo estamos hablando del perjuicio patrimonial, doctora? Me imagino todo lo que él cobró, ¿verdad? Sí. A la fecha es de 149 millones aproximadamente, porque resarció en parte en oportunidad de su audiencia de la audiencia preliminar anterior. Pero sin embargo el total del perjuicio es aproximadamente de 225 millones de guaraníes 225 percibidos sin millones. haber comparecido a trabajar. Doctora, ¿y estas personas, estos profesionales que le facilitaban estos certificados fueron procesados en algún momento? Porque esta causa actualmente es solo respecto a Venegas, ¿verdad? Sí, solo respecto a él, porque los certificados médicos presentados no provienen de los médicos. En Claro. ese sentido, doctora, Son claro, certificados de contenido falso. ahí está, a eso quería llegar. Se trata de Y la documentos. firma es falsa, sí. No Ajá, le corresponden al médico que emitió ese certificado de reposo. o sea que la responsabilidad de estos profesionales también se deslinda con esta situación. Estos documentos habrían sido fraguados en su totalidad, ¿creen ustedes, Sí, doctora? es así, eso es lo que se le atribuye a él y lo que consideramos tenemos todos los elementos para probar en juicio. Ahora, recordemos un poquito lo que algo que en realidad a nosotros ya se nos pasó, Lucas, el tema de la posibilidad de devolver dinero, resarcir este hecho. ¿En qué momento él incumplió? O sea, abonó una parte y después, ¿cómo fue que eludió el compromiso para llegar a estas instancias, doctora? ¿Se le notificó o cómo quedaron? Sí, esta es la segunda audiencia preliminar que se realiza. Ajá. Se había realizado una primera audiencia preliminar en el año anterior, o aproximadamente creo que fue 2021, Sí. 2021-2022, con el fiscal
quien anteriormente llevaba la unidad penal, que hoy está a mi cargo. Ajá. Entonces, en esa oportunidad, él se había comprometido a abonar los 224 millones, dando la entrega del 50% y el resto en cuotas. Sin embargo, había incumplido esto. Entonces, en esta oportunidad, en esta audiencia, volvió a plantear, sin embargo, consideré en la audiencia llevada a cabo el día de ayer de que no se presentaran los certificados de depósito o cuestiones que hagan ver que efectivamente él ha reparado el daño. Entonces, consideré que debe elevarse la causa a juicio oral. Y al compromiso, en este caso, al haber eludido el pago de este dinero, y usted decía que concretamente él reconoció en su momento el haber cometido esta irregularidad, ¿cómo queda la falsificación de estos certificados, doctora? Bueno, y por eso justamente en aquella oportunidad sí, porque la suspensión condicional del procedimiento implica una aceptación de los hechos Sí. a los efectos de la aplicación de esa salida procesal, que es la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, esto después se revocó por el incumplimiento del pago por parte de esta persona. Entonces vuelve al juzgado penal de garantías, que hoy está a cargo del doctor Matías Garcete. Entonces él resolvió también la admisión de la acusación y la elevación de la causa a juicio, y en juicio vamos a debatir todas las cuestiones y todo lo que hace referencia a los certificados médicos falsos. O sea, esto podía agravar un poquito más su situación. Y ahí tenemos una sanción, ahí tenemos hechos punibles que vamos a estar debatiendo, ¿verdad? Uh-huh. Van a concurrir también los médicos como en calidad de testigos para señalar que no habían expedido los certificados médicos, todo eso, ¿verdad? Tenemos nosotros para probar en el juicio. Y ahí se expone a una eventual condena, ¿verdad? Que es lo que el Ministerio Público requiere en una acusación. ¿A qué expectativa se expone o qué expectativa de pena existe en este caso, doctora? Porque hablamos de dos hechos punibles. Sí, existe un concurso de hechos. En este caso tendríamos que ver la valoración final que hace un tribunal de sentencia, ¿verdad? Que hace un tribunal de sentencia, tendríamos en principio 5 años, pero al existir un concurso, entonces se tiene que ver la valoración que hace el tribunal finalmente en base al reproche particular del acusado, ¿verdad? Claro. Ahora, doctora, ¿él qué medida tiene actualmente? Porque recuerdo que en su momento se declaró su rebeldía y orden de captura porque no había comparecido ante el juzgado y no justificó esa incomparecencia. Entonces, ¿él tiene alguna medida alternativa o está con prisión preventiva? Él tiene medidas alternativas. Sí, tiene medidas alternativas al proceso actualmente. No estuvo preso en ningún momento, doctora, ¿verdad? No recuerdo si habrá estado privado de libertad y el tiempo, pero sí en la audiencia anterior que él no se fue y no justificó su inasistencia, yo solicité la rebeldía, la captura del mismo. Y se emitió esa orden y finalmente él se presentó ante el juzgado para el desarrollo de esta audiencia. Y bueno, doctora, te agradecemos mucho por los datos y vamos a estar atentos entonces a cómo vaya a ir avanzando esta causa. Y ahora, antes de pedirnos, se me vino a la mente otra causa que te quería preguntar también, una última consulta. Sí. La última vez que conversamos, justamente nos habías dicho en el caso del ex fiscal general Díaz Verón que faltaba integrar el tribunal. Entonces, la consulta es esa, si es que ya se integró o no el tribunal de sentencia, doctora. Todavía no he recibido una notificación oficial, pero ya el expediente bajó en el juzgado de sentencias y ya estaba para ese efecto. Ya estaba para ese efecto y para señalamiento de fecha de juicio. Perfecto. Gracias, doctora. Muy amable. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y a la fiscal Natalia Silva, que acaba de conversar con nosotros con respecto a esta causa, que obviamente ya recae en su unidad a partir de los cambios, y se trata del juicio al que va a ir el señor Raúl Sánchez Venegas.